¿Cómo aprender de nuestros errores? ¿Y qué es este método de Hansei? ¿Por qué es uno de los principios de la empresa Toyota? ¿Y por qué incluso los padres, cuando un niño se equivoca, le dicen Hansei Shinasai o haz Hansei? ¿Podemos nosotros utilizar esta filosofía y aplicarlo de alguna manera para que también nos sirva? Todo esto lo veremos en el capítulo de hoy. ¿De qué se trata Hansei? Hansei se escribe con dos caracteres japoneses, kanjis, y son estos que se encuentran aquí. El primero significa Han, que significa cambiar o girar, y Sei, que significa ver hacia atrás o revisar. Y se podría traducir de alguna manera como reflexión e introspección. Vaya, esa sería la forma sencilla, pero Hansei en realidad va más allá. Y por ejemplo hay una historia de un ingeniero que se llama Héctor García. Él es un escritor y lleva varios años viviendo en Japón. Menciona que en una ocasión, en su trabajo, en donde es ingeniero, su jefe le avisó que iban a tener una Hansei Kai, o reunión de Hansei, es decir, una reunión para ver qué había salido mal. En esa ocasión habían tenido un problema y un compañero llamado Tanaka-san fue el que tuvo la culpa. Sin embargo, reunió a todo el equipo. En esa junta comenzó a regañar a todo el equipo por el error que le había sucedido a Tanaka-san y les empezó a preguntar que le dieran respuestas a que mejorarían para no volver a cometer ese error en conjunto. Todos comenzaron a dar ideas y posteriormente fue el turno de hablar de Tanaka-san. Él, enfrente del equipo, aceptó la culpa, dio las ideas de cómo podría mejorar y terminaron la junta. Posteriormente el jefe de ellos se presentó con el presidente de la compañía y dijo que era su culpa por no haber apoyado al equipo y se comprometió a mejorar para evitar que esto volviera a suceder. Algo que normalmente en Occidente, pues en realidad, si alguien fue el culpable, intentamos que esa persona busque la solución y no vemos de alguna manera cómo lo podríamos ayudar. Para comenzar, el Hansei se fija más en las áreas de oportunidad en colectivo, más que en individual. Y la forma en la cual Tanaka-san salió a decir que era su error demuestra también otra diferencia cultural. Y es que en Occidente tendemos más a nosotros sentir pesado como la culpa. Y en automático queremos desaparecerlo, no aceptarlo. Algo muy marcado a la cultura y las religiones de Occidente. Pero en la cultura japonesa en realidad, ellos en lugar de sentir culpa lo que sienten es vergüenza. Sienten que su honor está en entredicho. Pero ahora veamos con un ejemplo personal cómo es que se podría aplicar a este proceso de Hansei. Por ello les compartiré esta anécdota. En una temporada salía bastante de fiesta. Vivía cerca de las discotecas o antros, como se les conoce acá en México. Y a pesar de que no tenía con quién ir, era bastante independiente y buscaba despreocuparme y pensar que no sucedería nada si salía algunas noches por mi cuenta. Entonces quedaba de ver a mis amigos en algún bar o en alguna discoteca y salía caminando desde mi casa directamente a encontrarlos. Esto sucedió varias veces hasta que en una ocasión, después de haber tomado varias copas, salí de ahí y me fui de vuelta a mi departamento. Me fui por algunos atajos, es decir, por calles con no mucha gente. Y fue entonces que sucedió. Se me acercó una chica y me empezó a preguntar a dónde iba, si no quería compañía, y se me comenzó a acercar bastante. Fue entonces que le dije que no necesitaba compañía y que era suficiente. Y posteriormente llegó una amiga de ella. Cuando me di cuenta, una me estaba agarrando del brazo y estaban haciendo como una mímica entre vas, no vas, se viene conmigo. De repente cuando me di cuenta se fueron las dos. Simplemente se me hizo extraño y lo primero que pensé fue, han de ser chicas que trabajan en eso o algo por el estilo. Pero después de caminar una cuadra, una calle, comienzo a buscar en mis bolsillos y me doy cuenta que habían tomado mi celular. Para esto, cuando volteé, ya no estaban y ya no las podía encontrar por ningún lado. Llegué a mi casa, triste, me dormí, esperé al siguiente día para pedir prestado un teléfono, lo reporté como robado, di de baja mi número, tuve que cambiar mis contraseñas, dar por perdido los archivos que tenía, reportar con la policía que se había perdido y obviamente todo lo que conlleva con haber pasado por un suceso como estos. Ahora vamos a tomar esto que me sucedió y lo vamos a pasar por los puntos que tenemos. Eso ya pasó hace algún tiempo, pero sé que sin conocer el concepto
En este suceso terminé aplicando Hansei. Paso número 1. Reflexión, introspección y responsabilizarse. Mi primer reflejo fue comenzar a culpar a las chicas y empezar a hablar acerca de la inseguridad en la ciudad y lamentarme por qué había sucedido esto. Por suerte, un familiar me comenzó a preguntar por qué estaba a esas horas de la noche por mi cuenta en lugar de estar acompañado. Entonces fue que comencé a hacer esta retrospectiva y puse a pensar que podría echarles la culpa, todo lo que se pudiera a estas chicas. Pero no recordaba claramente ni sus caras, ni siquiera había suficiente luz. Entonces no podía hacerlas responsable a ellas. Tenía que quedarme yo con ese sentimiento y con lo que había sucedido, a menos de que me responsabilizara. Y entonces comenzar a pensar quién fue el que se puso en esa situación. ¿Quién salió por su cuenta y solo? ¿Quién estuvo hasta ya entrada la madrugada en la calle? ¿Quién caminó por esas calles no tan habitadas? Al final tenía que aceptar que una gran parte de la responsabilidad era mía. Y lo increíble es que, aunque sonara contraproducente, esto me empezó a sentir más bajo control. Que así como me había sucedido, yo también podía comenzar a trabajar para que esto no volviera a suceder. Número 2. Reconocer que hay un problema. Identificar el origen entre lo que se deseaba conseguir y lo que realmente se ha conseguido. Comienzo a contrastar lo que me sucedió dentro de este punto. Podría verlo como fue la falta de acción de no planear cómo conseguir el resultado. Si lo que quería era pasar un buen momento con mis amigos y disfrutar, hubiera hablado con ellos y les hubiera mencionado si alguno me podía acompañar al final a mi casa, o si nos podíamos ver en la casa de alguno de ellos, o me podía quedar en la casa de alguno de ellos. Es decir, había más opciones, no dejar libre la oportunidad en la cual podría suceder el error. Número 3. Comprometerse a realizar cambios para una mejora continua. Después de que me sucedió esto, inmediatamente mi reacción fue: no vuelvo a salir, ya para qué quiero eso, son solamente problemas. Pero en realidad la solución no se trataba de eso, sino era qué otras actividades podía comenzar a realizar. En su momento tenía un Xbox y un teatro en casa, entonces lo que empecé a hacer fue más reuniones ahí, para evitar estar saliendo a la calle y comenzar a reducir ese tipo de problema. Y aunque fue algo difícil, sí terminé haciendo un giro, como dice Han, y en este caso empecé a ver de una manera más saludable cómo socializar. ¿Qué te pareció este ejemplo? Cubrimos solamente una parte de lo que es Hansei, porque en realidad empresas como Toyota lo que hacen es tener reuniones también cuando las cosas salen bien, porque dicen que aunque las cosas salgan bien, siempre hay pequeñas partes en las cuales se puede mejorar. Espero que esto te haya servido y recuerda, si la información te ha gustado, puedes darle like al video y recuerda suscribirte para estar viendo los videos diarios. Nos vemos hasta la próxima.